Buen día para todos. Vamos a dar introducción al parcial del tercer corte, caso práctico. Este trabajo está presentado por Jason Sebastián Díaz Martínez, Sergio Esteban Ortiz Bautista y Laura Alejandra López Ávila. A continuación daremos una breve introducción del caso. El caso plantea que Miguel Adán Camacho, que es el consignante, y Joseph Guardiola, que es el representante legal de Distribuciones Argentaria, celebran un contrato de consignación con una duración de 12 meses, donde se le otorga a Joseph Guardiola el título de tenedor, unas mercancías que son un total de 20 motos marca GX modelo 2010, con un cilindraje de 125 color negro y donde cada moto tiene un valor de $8.000. Además de que la finalidad de este caso práctico es determinar la modalidad de exportación adecuada aplicable a este contrato y mostrar los documentos soporte que se deben diligenciar para evitar sanciones bajo la modalidad que se vaya a aplicar. La primera pregunta de este caso nos dice bajo qué modalidad y forma debe tramitarse la solicitud de autorización de embarque y la declaración de exportación de las motocicletas, además de cuáles serían los documentos soporte de la declaración. Para dar solución a esta pregunta, comenzamos citando el artículo 1377 del Código de Comercio que nos define el contrato de consignación de la siguiente manera. Por el contrato de consignación o estimatorio, una persona denominada consignatario contrae la obligación de vender mercancías de otra llamada consignante, previo a la fijación de un precio que aquel debe entregar a este. El consignatario tendrá derecho a hacer suyo el mayor valor de la venta de las mercancías y deberá pagar al consignante el precio de las que hayan vendido o no le haya devuelto al vencimiento del plazo convenido o en su defecto del que resultare de la costumbre. De acuerdo a la definición anterior, se puede deducir que la modalidad indicada para este caso sería una exportación temporal para reimportación en el mismo estado, ya que el artículo 374 del decreto 1165 de 2019 define esta modalidad de la siguiente manera. Modalidad que regula la salida temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio aduanero nacional para atender una finalidad específica en el exterior en un plazo determinado durante el cual deberán ser reimportadas sin haber experimentado alguna modificación con excepción del deterioro normal originado en el uso que se haga de ellas. Ya por último, los documentos que se deben presentar bajo esta modalidad son la factura comercial, documento que acreditó el contrato que dio lugar a la exportación, que en este caso sería la declaración de exportación, la solicitud de autorización de embarque, el documento de transporte y el documento que acredite la negociación de la consignación, que sería el contrato de consignación. De esta manera vamos a hablar sobre el punto número 2. Suponiendo que Distribuciones Argentaria logra vender 9 motocicletas a un valor de $9.500 en toda la vigencia del contrato, de acuerdo con la normatividad aduanera colombiana y las condiciones del contrato. Primero, se da por terminada la modalidad de exportación de la mercancía. ¿Cuál es el procedimiento aduanero aplicable tanto para las mercancías vendidas como para las que no se vendieron? Justifique su respuesta. Es preciso dar respuesta a la primera parte del segundo punto. Teniendo en cuenta la cláusula sexta, causales de terminación del contrato, se da por terminada la modalidad de exportación, ya que el vencimiento del término estipulado en la cláusula sexta ya se cumplió y no se pactó una prórroga del mismo. Asimismo, se debe tener en cuenta la normatividad aduanera colombiana, tal como lo dice en el artículo 378 del decreto 1165 de 2019. Cito el texto. Terminación de la modalidad. La modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado terminará si dentro del plazo fijado se presenta una de las siguientes situaciones. Primero, reimportación en el mismo estado. Segundo, exportación definitiva. Tercero, destrucción de la mercancía debidamente acreditada ante la administración aduanera. Es por esta razón que sí se genera una terminación de la modalidad. Ahora bien, el procedimiento aduanero tanto para las mercancías vendidas como para las que no se vendieron se debe realizar de la siguiente manera. Para las mercancías vendidas, Distribuciones Argentaria logra vender 9 motocicletas a un valor de $9.500 cada una, es decir, $85.500, en la vigencia del contrato, que es un tiempo de 12 meses. Por lo que el consignatario tiene la obligación de pagarle al consignante la suma de $72.000. Y le queda una remuneración del mayor valor de la venta de las mercancías sobre el precio estipulado en la cláusula segunda del presente contrato. En este caso sería de $13.500.
Por otro lado, para las mercancías no vendidas, es decir, 11 motocicletas que no se vendieron dentro del plazo establecido, deben ser reportadas en el mismo estado sin haber experimentado alguna modificación, a excepción del deterioro normal. La pregunta número 3 nos dice, Miguel Adán puede modificar la declaración de exportación y pasar a llevar a cabo una exportación temporal por perfeccionamiento pasivo. Dando respuesta a la pregunta número 3, sí se puede realizar una modificación a la declaración de exportación. Sin embargo, para realizar esta debemos tener en cuenta el artículo 379, mercancías en consignación, del decreto 1165 de 2019. ¿Qué nos dice este artículo? Cuando se decide dejar las mercancías exportadas en consignación definitivamente en el exterior, deberá cambiarse la modalidad de exportación temporal a definitiva, dentro del plazo señalado por la autoridad aduanera al momento de realizarse la exportación temporal, mediante la presentación de una o varias modificaciones de la declaración de exportación, pudiendo declararse diversos países de destino, precios y cantidades, según las condiciones particulares de cada negociación, antes del vencimiento del plazo otorgado para la exportación temporal por la autoridad aduanera. Podrá reimportarse la mercancía en los términos previstos en los artículos 198 y siguientes del presente decreto. Si bien es preciso realizar esta modificación, sin embargo, es imprescindible regirse bajo el artículo 379 que nos da el argumento. Bueno, mi nombre es Sergio y voy a seguir a continuación hablando un poco de la documentación para este caso. Teniendo en cuenta el Bill of Lading o el documento de transporte, podemos evidenciar que en él podemos encontrar unos datos como los del importador como el exportador, el puerto de embarque, tanto como el puerto de salida. De igual manera, los documentos de la persona que va a hacer el envío, más los documentos de la persona que va a recibir el envío. De igual manera, en el documento de transporte tenemos que evidenciar qué es lo que se va a enviar, teniendo en cuenta como marca de la mercancía, número de paquetes de la mercancía, descripción específica de la mercancía para no incurrir en un facilitamiento de contrabando. De igualmente, el tipo de mercancía y el peso que la misma pueda tener. De igual manera, pasamos por el packing list o la lista de empaque, que es en específico donde nos demuestra el número de unidades, una descripción mucho más específica de las mercancías que se van a tener en cuenta y únicamente unos datos de exportador e importador básicos en los cuales se van a basar teniendo en cuenta el Bill of Lading previamente especificado, donde ya se encuentran un poco más allá de los documentos que se necesitan. Ahora pasamos a una declaración de exportación en la cual evidenciamos que es el documento más importante porque es aquí donde se demuestran los documentos y los datos específicamente debidamente como empresa de la persona que envía, teniendo en cuenta su razón social, su dirección de establecimiento y no solo eso, un poco más allá de los documentos, como una declaración de exportación definitiva, teniendo en cuenta el tipo de cambio monetario que se va a tener en esta negociación y un poco más allá de documentos no solo del exportador, sino también del importador, que va a ser la persona que se encarga del diligenciamiento de documentos en el país de Colombia directamente hacia el país de España directamente en la nación de Toledo. Teniendo en cuenta la conclusión, hemos demostrado que se va a llevar a cabo un contrato de consignación en el cual se ha permitido entender de manera más amplia y un poco más específica la modalidad de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, que se encuentra basada previamente en el artículo 364 del decreto 1165 del 2019, que es el que se tiene presentemente, en el cual nos menciona que la modalidad regula la salida temporal de mercancías nacionales que estén nacionalizadas en el territorio aduanero nacional para tener una
finalidad de ser reimportadas sin haber experimentado algún tipo de modificación o mejora, sin excepción del decreto normal originado para el uso que ellas hagan falta. De esta manera se entiende que el consignatario se encuentra obligado a responder por el valor de las mercancías que en la cláusula segunda es previamente remunerada, tal cual como se especifica en la cláusula tercera, en el cual nos menciona las obligaciones del consignante y posteriormente se realiza una reimportación en el mismo estado de las motos que se lograron vender en el tiempo establecido en el contrato. Esto sería todo y muchas gracias por la atención prestada.